Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos compete la clase número 3 de análisis de estructuras. Y bueno, tal como estamos viendo en el programa y como estamos viendo actualmente, y como habíamos quedado también, el día de hoy íbamos a ver todo lo que es centroides en figuras planas. ¿Ok? Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar por la sesión, ¿ya? Y vamos a ir directamente al objetivo de ella, ¿ya? El objetivo vendría a ser comprender y aplicar el concepto de centroide en figuras planas y además entender las implicancias que esto tiene en análisis estructural. ¿Ok? Ese vendría siendo el objetivo. Dado ello, vamos a comenzar con la definición del centroide. ¿Ya? En primer lugar, hay que entender que el centroide es un término geométrico, ya que utilizamos para definir como aquel punto que es equidistante de todas las aristas de una figura. Es decir, va a ser el punto central exacto de una figura geométrica. ¿Ok? Sin importar la forma de la figura, esta siempre va a poseer un punto que va a estar al centro de ella. ¿Ok? Y eso en geometría es lo que denominamos como centroide. ¿Ok? Y aquí en análisis estructural la vamos a llamar como centro de gravedad. ¿Ok? Que vendría siendo lo mismo. Es decir, todo aquel punto que va a ser equidistante a cualquier arista de la figura. ¿Ok? Vamos a poner algunos ejemplos de lo que es un centroide y por ejemplo aquí en pantalla podemos ver lo que son los rectángulos, ¿ya? Por ejemplo ahí podemos ver cuál es el centro de gravedad, ya que ahí podríamos ver que efectivamente vendría siendo ese punto, al igual que en el círculo, ¿ok? O la circunferencia, que el centro de gravedad o el centroide vendría siendo justamente este punto. Y bueno, el triángulo de este tipo, triángulo rectángulo, centroide vendría siendo en este punto, ¿ya? Si lo miramos desde acá, vendría siendo a un tercio desde el ángulo recto, ¿ok? De un tercio de la base. Y si lo miramos desde este punto, vendría siendo a dos tercios desde este ángulo, ¿ya? Y lo mismo con, con el ángulo I, ¿ok? Con el eje Y, ¿ya? Tenemos un tercio de la distancia desde el ángulo recto y dos tercios desde este ángulo, ¿ya? Vendría siendo siempre un tercio, vendría estando por acá exactamente, ¿ok? Así que bueno, eso vendría siendo el centro de gravedad en figuras planas. Aquí en figuras simples que podría ser perfectamente un cuadrado, un círculo, un rectángulo, un triángulo, etcétera. ¿Ok? Así que dado ello, vamos a ir a lo que son los cuadrados y rectángulos, ¿ya? Para poder comprender cuál es el centro de gravedad de estas figuras, ¿ya? Esta es la misma imagen que vimos anteriormente, ahora vamos a agrandarlo un poquito y vamos a ver de que el centro de gravedad, ¿ya? O centroide de esta figura plana, ya es bastante intuitivo, ¿ok? Porque podemos ver efectivamente que este está justamente al centro de la figura, ¿ya? Y vemos que si tenemos una base y si tenemos una altura, simplemente el centro de gravedad, vamos a anotarlo acá, el centro de gravedad de esta figura vendría siendo base dividido en 2 y la altura dividido en 2, ¿ok? Ese vendría siendo el centroide tanto de rectángulos como de cuadrados. Base y altura dividido en 2. Y aquí podemos ver gráficamente cuál es el punto exacto geométricamente del centro de gravedad, ¿ya? En este caso vendría siendo más simple porque, como comento, vendría siendo de esta forma. ¿Ok? Si tomamos otra medida desde acá, también va a ser desde esta arista, también va a ser la misma distancia que acá, entonces este vendría siendo el centro de gravedad. ¿Ok? Siguiendo con lo mismo, vamos a ver con lo que es la circunferencia. ¿Ya? Aquí se simplifica un poco más la cosa porque aquí es incluso más intuitivo. Podemos ver de que tenemos un centro, ¿ya? Y sabiendo que la circunferencia se define a sí misma como un punto, ¿ya? Que tiene la misma distancia de todos los demás, básicamente, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos infinitos radios que van a tener la misma distancia, ¿ya? Y ese radio vendría siendo el centro de gravedad, esa distancia, ¿ya? Vendría siendo esa distancia entre un punto, entre cualquier punto, a diferencia de los cuadrados, de esta circunferencia hacia el centro, va a corresponder al centro de gravedad de la misma, ¿ok? Y bueno, para calcular cuál sería el centroide de esta figura, sería tan simple como decir el radio o el diámetro dividido en 2. Recordando que el diámetro vendría siendo esta longitud y el radio vendría siendo esta longitud, ¿ok? Entonces, sabiendo ello, podemos calcular el centroide de la misma forma en ambos ejes, ¿ok? Porque va a ser la misma distancia tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ok? Así que eso vendría siendo respecto al centroide de una figura plana, que en este caso es la circunferencia,
solamente el radio o, por su defecto, el diámetro dividido entre 2. ¿Ok? Posteriormente tenemos lo que son los triángulos. Ya aquí vemos un poco más, entre comillas, se complica un poco más el tema porque aquí no tenemos una figura donde sea exactamente el centro, ¿ok? Sino que es específicamente a un tercio de este ángulo. Ya sabemos que este es un triángulo rectángulo, es decir, este ángulo que encontramos en esta zona va a ser un ángulo recto, ¿ok? Si nosotros miramos desde este lado, ¿ok? El centro de gravedad va a estar a un tercio de la base, ¿ok? Es decir, la base dividido en 3, o base por un tercio, que es lo mismo, ¿ok? Y si lo miramos desde este punto, o sea, si vamos a hacerlo de acá hacia allá, va a ser 2 tercios de la base, ¿ok? Lo mismo con la altura, ¿ok? Sería más o menos un punto así, ¿ok? Básicamente desde acá son dos tercios y desde acá es un tercio, ¿ok? O sea, siempre para tomar el centroide de lo que es un triángulo, y esto es especialmente importante para cuando nos encontramos más adelante con cargas que son semidistribuidas, como lo pueden ser perfectamente Serja, entre otro tipo de cargas. Vamos a ver mucho lo que son las cargas triangulares, ya que más adelante vamos a llamarlas las cargas semidistribuidas, ¿ok? Y sabemos que va a ser siempre un tercio de la base y desde acá 2 tercios de la base, ¿ok? Lo mismo con este punto. Ya desde acá van a ser 2 tercios de la altura, 2 tercios por h, va a ser si miramos desde acá, ¿ok? Y si lo vemos desde aquí, va a ser un tercio. Esto quiere decir que si vamos a medir el centroide y si el círculo, perdón, si el triángulo estuviese al revés, ahí tendríamos que tomar los 2 tercios, ¿ok? En el caso contrario, en el que esté de la siguiente manera, por ejemplo así, también tendremos que tomar 2 tercios, pero en ese caso desde acá. Aquí sería 2 tercios y aquí sería un tercio, para poder tomar el punto exacto, ¿ya? Es decir, desde acá, tomando en cuenta que este es el plano cartesiano, acá sería un tercio, y desde acá vendría siendo los 2 tercios, ¿ok? En el caso de que tengamos una carga de ese tipo, ¿ok? Aunque en la mayoría de los casos son o de esta forma, cuando nos encontramos con cargas semidistribuidas, casi siempre son así, ¿ya? Así y así. Siempre se va a puntualizar de esta forma, ¿ok? A 2 tercios o a un tercio según corresponda y según sea también la orientación del mismo triángulo, ¿ok? Eso respecto a lo que es el centroide de un triángulo rectángulo, ¿ok? Todas las figuras geométricas van a tener un centroide, ¿ok? Pero lo que es análisis de estructura nos centramos principalmente en ella, ¿ok? Porque básicamente esas son las más comunes, ¿ok? Hay más, pero ya no es necesario calcularlas con exactitud en este punto. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrarnos con estructura y además como constructores no nos compete más que nada eso, ¿ok? Entonces, en el curso en sí vamos a considerar estas figuras que ya vimos a continuación, ¿ok? Por tanto, vamos a ir a lo que es el cálculo de centroides. Tenemos en perspectiva que el cálculo de un centroide, ¿ya? Se debemos saber de que vamos a ubicarlo en un plano cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos un poco el concepto de plano cartesiano, ¿ok? Sabemos que en el plano cartesiano tenemos un eje X y tenemos un eje Y, ¿verdad? Por tanto, si yo digo que tengo un punto en este sector, ¿ya? Y por ejemplo aquí este punto es 10 y acá es 8, ¿ya? Sabemos de que si tomamos esta coordenada va a ser en orden, en un par ordenado, va a ser 10,8, ¿cierto? Teniendo en cuenta que este es X y que este es Y. Bueno, de esta misma manera vamos a ubicar el centro de gravedad en el plano cartesiano. ¿Para qué lo hacemos de esta forma? Para más adelante poder calcular la inercia de los objetos, ¿ya? Todo esto que va relacionado con centroides es fundamental para comprender más adelante lo que es la inercia, ¿ok? Y la inercia ya es un tema viene, que es básicamente una de las claves del cálculo estructural, ¿ok? La inercia es un término clave, ¿ok? Y eso es algo que vamos a hablar en la próxima clase, todo lo que es el teorema de Steiner y relacionado con ello, ¿ok? Pero siguiendo el caso de lo que es centroide, vamos a ir ahora al cálculo de centroide en una figura ya compuesta, ¿ok? Ya sabemos calcularlo en un triángulo, en un círculo, en un cuadrado, pero ¿qué pasa si tenemos una figura que tiene varias figuras? Por ejemplo, la que vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un círculo, ¿ya? Para comprender bien cómo es el cálculo de centroides.
Vemos que aquí tenemos un círculo ubicado de esta forma y tenemos que el diámetro de esta es 10, ¿verdad? Por lo tanto tiene 10 centímetros de altura y 10 centímetros de base, ¿verdad? Básicamente significa que tiene 10 centímetros de radio, ¿ok? Y como vemos acá, vemos que el diámetro del círculo es de 10 centímetros, ¿ok? Por lo tanto, el centro de gravedad vendría siendo 5 centímetros en X y 5 centímetros en Y. Es decir, en ese punto específicamente. Y para escribir esto de una manera correcta, tendría que ser así. 5,5. Ese es el centro de gravedad de esta figura. ¿Ok? Esa vendría siendo la forma de poder escribir todo lo que es el cálculo de centroides de manera geométrica, ¿ok? Como par ordenado. ¿Ok? Como habíamos dicho anteriormente, cuando tenemos una figura compuesta, como la que podemos ver a continuación, que este es el mismo ejemplo del que vimos en la última clase, tenemos aquí la sección transversal de un perfil de acero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos calcular el centro de gravedad de esta figura si son varios rectángulos? ¿Ya? Bueno, para ello hay una forma bastante simple, que es una tabla que vamos a ver ahora, con la cual podemos calcular con bastante exactitud cómo es el centro de gravedad de esta figura. ¿Ok? Sabemos que tenemos tres figuras. ¿Ok? Esta figura que tenemos acá, podemos dividirla en tres. Tenemos un rectángulo acá y un rectángulo acá. ¿Verdad? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero vamos a sacarla en metros, ¿ok? Para comprenderlo bien. Tenemos entonces las tres figuras y tenemos sus lados, ¿ok? Sabemos que el área de la figura 1 va a ser 0,0036 metros cuadrados, ¿ok? Más adelante vamos a pasarla a centímetros, ¿ok? Pero para que se entienda cómo es la conversión de unidad, vamos a verla actualmente en lo que es metro, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos toda la tabla en sí y ahora vamos a ver en centímetros para que sea más simple para entenderlo, ¿ok? Tenemos las tres figuras que veíamos anteriormente y teníamos en las áreas, ¿verdad? 36 centímetros cuadrados, 42 centímetros cuadrados y 36 centímetros cuadrados, ¿ok? Recordando que tenemos dos figuras iguales y una que es un poco diferente, un poco más grande que las demás, ¿ok? Una que va a medir 42 centímetros cuadrados. Y esta es la clave. Vamos a retroceder un poquito acá. Esta figura que encontramos acá, vamos a copiarla. Vamos a copiarla para comprender bien cómo poder calcularla. Y vamos a ello. Tenemos entonces la siguiente figura, vamos a copiarla acá, para poder comprender bien cómo se calcula aquello. ¿Ok? Vamos a verlo aquí con el puntero láser y tenemos acá la figura 1, esta de acá va a medir 36 centímetros cuadrados, considerando que tiene 18 centímetros de base y 2 centímetros de espesor. 18 por 2, 36. Lo mismo con esta, y bueno, aquí tenemos un caso diferente que es básicamente 21 por 2, 42. ¿Ok? Tenemos por otra parte el centro de gravedad en X, ¿ya? Y aquí es donde vamos a hacer la diferencia, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos en este punto? ¿Ya? Vamos a poner aquí lo mismo que teníamos anteriormente, un plano cartesiano, con X y con Y. ¿Por qué X es 9? Ya, por esto. Porque el centro de gravedad de esta figura está acá, en este punto. Aquí vamos a considerar solamente el del eje X, ¿ok? Que vendría siendo la mitad de esto. 18 dividido en 2, como vimos en un principio, va a ser equivalente a 9. ¿Ok? Ahora, esta de acá significa el centro de gravedad, pero en el sentido vertical, es decir, en el eje Y. ¿Ok? Como esto tiene 2 centímetros de espesor, ¿ok? El centro de gravedad en este eje vendría siendo acá. Por lo tanto, vendría siendo 1. ¿Ok? ¿Qué hacemos después? Tenemos que el centro de gravedad en el eje X de esta figura es X y el centro de gravedad en el eje Y va a ser 1, porque básicamente es la mitad y la mitad de este. ¿Ok? A su vez tenemos 36, ¿ya? Vamos a multiplicar área por este, básicamente 36 por 9. Y esto es 324. Y luego 36 por 1, 36. ¿Ok? Vamos con la segunda figura, con esta que está acá, con el alma, ya con el alma de la viga. 42 centímetros, teníamos 21 centímetros por 2, ¿ok? 42 centímetros, que vendría siendo el área de la figura, centímetros cuadrados.
En este caso, en el eje X, también van a ser 9 centímetros el centroide. ¿Por qué? Porque el centro en el eje X vendría siendo también 9, porque esto está en la misma línea. Por lo tanto, esto también es 9 centímetros. ¿Ok? No obstante, en el eje Y, ¿ok? Tenemos acá lo siguiente. Esto medía 25 centímetros. Le restamos 4, nos queda 21 centímetros, ¿ok? Esos 21 centímetros vamos a dividirlos en 2, lo cual nos da 10,5, que vendría siendo 10,5 solamente esto de acá. Y como nos falta este trozo de acá, vamos a sumarle 2 centímetros. Y eso vendría siendo equivalente a 12,5 centímetros, que vendría siendo el centro de gravedad de la figura central, o del alma de la viga, ¿ok? Siguiendo con lo mismo, tenemos que vamos a multiplicar 42 por 12,5 y 9, perdón, 42 por 9 y 42 por 12,5, ¿ok? Lo cual nos da 378 y 525 centímetros cúbicos. Recordando que vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto, ¿verdad? Por eso aquí nos sale A por XY y A por II, ¿ok? Para comprender bien cómo vamos a tratar estos cálculos, ¿ok? Y bueno, esta figura, como es exactamente igual a la primera, vamos a omitirla porque como vemos son los mismos datos. A diferencia de este de acá. ¿Ya? Tenemos 24. ¿Por qué tenemos 24? Recordando que esto mide 25 centímetros. ¿Ya? 25. Y queremos obtener el centro de esto de acá. Sería aquí al medio de esto. Y como sería el medio y este tiene 2 centímetros de espesor, básicamente a este 25 vamos a restarle 1. Lo cual nos daría 24 centímetros. ¿Ok? Nuevamente, multiplicamos 36 por 9, 36 por 24 y nos da estos valores de acá. ¿Ok? Sabiendo entonces cómo tratar este tipo de casos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Teniendo las áreas, vamos a sumarlas todas. ¿Ya? Vamos a sumar todas las áreas. Esto lo pueden ver escrito de la siguiente manera. ¿Ya? Sumatoria de las áreas va a ser 114 centímetros cuadrados. Y después tenemos la sumatoria de estos factores. ¿Ok? Vamos a sumar todo esto y todo esto. ¿Ok? Vamos a sumar todos estos valores que obtuvimos en un principio. Estos de acá no, solamente estos. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, ahora vamos a verlo. Tenemos aquí el resumen. Tenemos que la suma de las áreas va a ser 114 centímetros cuadrados y tenemos que la suma de las áreas por los centros de gravedad van a ser las siguientes medidas, en centímetros cúbicos. ¿Ok? La fórmula para poder calcular el centro de gravedad es la siguiente. X, Y va a ser equivalente a la sumatoria de A por X, perdón, de A por X e Y dividido en la sumatoria de las áreas. Este símbolo significa la suma, ¿ok? Lo mismo. Sabiendo ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Tenemos entonces la suma de X, que vendría siendo 2026 centímetros cúbicos, dividido en 114, ¿ok? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos centímetros cuadrados y centímetros cúbicos, ¿ya? Tenemos 1026 centímetros cúbicos dividido en 114 centímetros cuadrados. Unidades de medida. Se van, se van. Nos queda solamente centímetros. Y este resultado es 9 centímetros. ¿Ok? Y en el caso de la letra Y, ¿ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de ocupar este valor, vamos a ocupar este otro. ¿Ok? Es decir, la sumatoria de todos los áreas por los centroides del eje Y. ¿Ok? Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a multiplicar, perdón, vamos a dividir los 1425 centímetros cúbicos, que vendría siendo la sumatoria anterior, dividido también en 114 centímetros cuadrados. Se nos van las unidades de medida y ¿qué nos da? 12,5 centímetros. Y finalmente con eso ya tenemos calculado el centro de gravedad. ¿Ok? De esa es la manera en la cual podemos calcular el centro de gravedad en este tipo de figuras. ¿Ok? Vemos acá que el valor en X va a ser 9 centímetros y en Y 12,5. Y vemos acá 9 y 12,5, siendo exactamente en este punto. Este de acá
es el centro de gravedad de esta figura. ¿Ok? Aquí podemos verlo representado gráficamente, vamos a verlo así. Tenemos el punto de gravedad ahí, el centro de gravedad, con un punto, y lo tenemos finalmente graficado en un plano cartesiano. Ya vamos a verlo nuevamente. Centro de gravedad y plano cartesiano. ¿Ok? Y bueno, eso vendría siendo la clase del día de hoy, orientada para lo que es cálculo de centroides en perfiles de acero o en cualquier figura plana o compuesta con lo que vamos a ver a continuación. Muchas gracias y hasta luego y que tengan un muy buen día.